con una mujer activista, que ha crecido dentro de una familia de otras mujeres que han luchado durante años por los derechos de las comunidades indígenas y los derechos a proteger a la madre tierra. Yo no sé si ya la podemos poner en pantalla, me refiero a Elena Hualinga, que también pues se conoce mucho del trabajo que hizo su hermana mayor, su madre, su abuela, en fin. Ellas decidieron tener una voz para alzar la voz de los pueblos y nacionalidades indígenas, específicamente desde la Amazonía, y lo han hecho en diferentes espacios internacionales, sobre todo. Querida Elena, muchas gracias por recibir esta entrevista. Hola, Elena. Buenos días, Natalie. Hola, ¿me escuchas? Sí, claro que sí, ahora sí. Bienvenida. Sí, buenos días. Gracias y muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Mira, Elena, quiero mostrar una foto para que tú la veas, pero también lo vean las personas que están en esta transmisión, que es despierta toda la sensibilidad. Es una fotografía de cuando tú eras chiquitita, me vas a comentar cuántos años tenías allí y a quien vemos es tu madre, ¿no? Y mi primera pregunta es eso, ¿cuál es la importancia o el rol que tuvo tu madre también en impulsar tu propio activismo? Creo que en esa foto tengo unos 6 años, tal vez. Wow. En ese tiempo mi mamá era una dirigente de mi comunidad, entonces mucho de su tiempo pasó en reuniones, digamos, en la organización de mi comunidad. Y yo siempre fui alguien que no le dejaba ir a mi mamá en ningún lado sola, entonces iba detrás de ella siempre. Entonces yo me acuerdo que esa foto me los tomaron en una reunión y yo súper atenta a lo que estaban diciendo ahí los líderes de mi comunidad. Cuando pienso en cómo tú creciste en esta maravilla, en esta selva en el que alzas la mirada y todo sigue siendo verde, no hay nada gris, no hay nada de concreto, no hay nada de cemento, y me pregunto si creciste pensando o recriminando por qué habían estos otros, en cambio, que agredían a tu pueblo. Son realidades distintas las que tenemos desde las ciudades y desde la Amazonía. ¿Sientes que hay una desconexión entre las comunidades y el resto de la población ecuatoriana? Claro que sí, y antes aún más. Yo creo que ahora con el tiempo y ahora hay mucho más acceso a información, de poder compartir historias. Pero sí hay una desconexión y hay una desinformación también de qué es la vida en el territorio y qué es la lucha que llevan los pueblos indígenas, por ejemplo. Sí, claro, como una niña no pude entender, digamos, por qué era lo que llevaba a estas instituciones o poderes a querer dañar nuestra casa, nuestro hogar. Creciendo un poco, claro, entiendo qué es lo que les lleva a hacer eso, pero no es justificable. Y sí, muchas veces pienso que también es porque no conocen, porque no han llegado aquí, no han tenido la oportunidad de ver y de sentir todo lo que se vive acá. Y por eso los pueblos indígenas y mi comunidad ha resistido como lo ha hecho. Y claro, vienen tiempos muy, muy fuertes ahora para la Amazonía estos años con este nuevo gobierno. Entonces van a haber muchas luchas y muchos tipos de resistencia de nuevo. Fíjate, yo te quiero puntualizar eso. No sé si pudiste escuchar o no la entrevista previa que tuvimos con una autoridad precisamente de gobierno, si no igual yo te la voy a resumir en algo muy puntual, pero primero señalando una estadística que tú mismo has mencionado. Los pueblos indígenas representan el 6% de la población en el mundo, pero protegen el 80% de la biodiversidad del planeta. Se lo dijiste al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a propósito de lo que ese organismo pudiera hacer en favor de sus comunidades. Él dijo que deben poder opinar sobre las decisiones de sus territorios y que deben ser prioridad en la agenda de los gobiernos. Le acabo de preguntar al viceministro de Ambiente sobre esto y si hay un compromiso o no, y él mencionó que efectivamente hay un compromiso y que ustedes deberían poder tomar las decisiones. ¿Sientes que sea así? ¿Hay algún tipo de acercamiento o definitivamente lo que vamos a tener desde los pueblos amazónicos es solo resistencia, Elena?
Y yo creo que el discurso del gobierno actual es un discurso súper pro Amazonía, pro naturaleza, pero eso no se refleja en la realidad. O sea, si vamos a las conferencias internacionales y si vemos lo que, digamos, cómo se promociona el gobierno, es alguien que está en defensa de la naturaleza, pero eso no es lo que es la realidad. Hace unos pocos días el presidente Lazo estaba celebrando la explotación en el Yasuní, en la construcción Ixpingua, en donde él prometió y se comprometió durante su campaña que no iba a tocar el Yasuní. Yo creo que el presidente ahorita está tomando unos pasos muy, muy delicados porque está a punto de cometerse en un etnocida, porque allá en el Yasuní tenemos a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y tenemos a la población Waurani que está en contra de la explotación petrolera. Y claro, todo esto debería haber un proceso real, respetando a las comunidades, de un proceso de información, de consulta libre, previa e informada, pero no ha habido. Y son procesos manipulados, son procesos que realmente no reflejan digamos, los deseos de las comunidades. Entonces yo no creo en lo que dice el gobierno, ni el que dice el Ministerio de Ambiente, ni el presidente. La política que ellos han llevado en territorio es una política extractiva y hay que decirlo como es. No, te agradezco esa sinceridad y esa frontalidad. Y de hecho, en esa misma línea, el gobierno también justifica, y no solo el gobierno ecuatoriano, ojo, ¿no? En el mundo entero, todos los gobiernos justifican el extractivismo diciendo que justamente son los problemas que puede tener un país, otros problemas sociales, que le obligan a tener que explotar los recursos. ¿Tú realmente crees que pueden haber salidas inmediatas a estos problemas urgentes, pero que no violenten los territorios? Ahorita el mundo se está enfrentando a no solo un cambio climático, pero una crisis climática. Acaba de salir un reporte que se llama IPCC. Es el reporte más, digamos, más detallado de los científicos climáticos, en donde indica cuál va a ser la realidad si nosotros continuamos con la explotación petrolera, si no dejamos los combustibles fósiles bajo tierra. Es una realidad de terror en 8 años. 8 años pasan en muy poco tiempo y Ecuador, como un país amazónico, con pueblos indígenas y con un territorio amazónico que guarda más o menos no sé cuántas toneladas de CO2, son bastantes, tiene una responsabilidad enorme de proteger eso, pero también de no explotar petróleo y contribuir más al cambio climático. Yo creo que en este punto no tenemos más excusas, no podemos poner excusas en por qué explotamos el petróleo. Claro que siempre va a haber razones, pero justo por eso fueron electos para gobernar el país. Y eso por ejemplo, este gobierno es alguien que en la COP25, me acuerdo claramente que habló de justicia climática. Y claro, si vamos a utilizar esos términos, hay que entender lo que significa justicia climática. Y las políticas que está llevando este gobierno no es de justicia climática. Nos queda claro. ¿Tú ves alguna posibilidad de tender puentes de diálogo? Porque yo sentiría que más bien, como ya en el discurso, pareciera que sí, que quieren proteger el ambiente y las comunidades indígenas, pero ya en la práctica se hacen otras cosas. ¿Qué viene? ¿Cuál es el siguiente paso desde las mujeres amazónicas y desde los grupos activistas que tú lideras? Yo no soy alguien que puedo decir si va a haber un diálogo o no, pero definitivamente no hay un diálogo desde el gobierno. Entonces, hasta que veamos eso, no podemos decir si va a haber un diálogo o no. Pero ahorita están entrando con mucha fuerza la minería, las construcciones de las hidroeléctricas, la industria petrolera, con mucha fuerza acá en la Amazonía. Y no hay un diálogo. Y entonces a nosotros nos toca enfrentarnos a la realidad y adecuarnos a eso.
De acuerdo, Elena. Te agradezco muchísimo y me preguntaban en redes sociales, en realidad, cuando pusimos el arte y dijimos que te íbamos a tener en este espacio, que qué puede hacer el ciudadano común, el que quizá ni siquiera ha visitado nunca la Amazonía, no tiene cercanía con los pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Qué puede hacer el ciudadano común si es que es de su interés esta lucha? Sí, a mí me parece, bueno, yo salí a la ciudad cuando ya era adolescente, entonces no conocí muy bien la ciudad ecuatoriana y me sorprendí cuando me conocí con la gente, que la gente hasta se sorprendía de escuchar que había pueblos indígenas o que había gente en la Amazonía a veces. Entonces, claro, tomar ese paso e intentar aprender sobre lo que hay acá. Y es un territorio enorme, o sea, es un territorio enorme en Ecuador. Y hay mucha diversidad cultural, muchísimo acá que la gente no conoce. Y lo primero es educarse a uno mismo, porque lamentablemente digamos, la educación que recibimos en los colegios no nos enseña sobre esas cosas, no nos enseña sobre los pueblos indígenas, ni a nosotros mismos, ni en nuestras propias comunidades. Y menos de mujeres, además. Digamos, del gobierno. Exacto. Entonces, claro, primero educarse, pero también empezar a concientizar alrededor de ustedes mismos qué es lo que está pasando, porque muchas veces lo que pasa es que no hay información, no hay, digamos, una atención mediática. Entonces acá estamos aislados, digamos, sin estar en la mira de los demás ecuatorianos. Y cuando nadie está mirando, ahí es cuando pasan las violaciones de derechos. Entonces eso es lo que yo pidiera al resto de los ecuatorianos. Por supuesto que sí, te agradezco muchísimo, Elena, mucha suerte en todo lo que haces, estoy pendiente también de todas tus publicaciones a través de redes sociales, estás cambiando el mundo, inspirando a muchos con tu paso. Un abrazo. Muchas gracias.